historia y la verdad que una alegría trabajar acá, me siento orgulloso de trabajar en un lugar tan hermoso y mi deseo de que todos los barilochenses vengan a visitar la isla y en realidad toda la gente del mundo que venga a la isla a visitarla, es hermosa. Tanto tiempo trabajando en la isla, ¿qué es lo que te atrapa? ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar que es tan emblemático para los parqueros y para los residentes y para la historia, ¿no?, de este lugar? Y yo creo que la historia que tiene, el hecho de que a principios del siglo XX hayan venido de Buenos Aires a conocerla y a trabajar acá y que haya sido el primer lugar, el corazón del primer parque del país, nada, le da mucha importancia histórica que la verdad que valoro muchísimo. Y el contraste de la naturaleza en relación a la ciudad, si bien Bariloche es hermoso, pero siempre con tanta gente en la ciudad, cuando venimos a trabajar a la isla es mucho más tranquilo, más lindo. En todos estos años que has estado acá, ¿alguna anécdota, algo que digas, bueno, no sé, salí a caminar por la isla y me pasó tal cosa, o vi tal cosa, algo que quieras compartir con la gente que está viendo y que va a ver este programa, ¿no?, para recorrer un poco este lugar? No sé si puntualmente algo en particular, pero sí muchos encuentros con ciervos, con chanchos, distintas circunstancias, trabajar en días con tormentas de viento, con el bosque agitándose arriba de uno, es la sal de la vida. Bueno, Adolfo, entonces vamos a recorrer un poco este lugar tan emblemático que tiene una historia que tiene que ver con la plantación de especies exóticas y ahora el trabajo que se hace con las nativas, que estás llevando adelante hace muchos años ya, y contale un poco a la gente hace cuántos años que estás en Parques Nacionales y cuál es tu profesión para introducirnos en esta primera parte. Bueno, yo soy ingeniero forestal de profesión, estudié en la Universidad Nacional de La Plata y tengo dos momentos con parques nacionales, uno de muy joven, apenas llegado a Bariloche, trabajando en la escuela de guardaparques cuando todavía estaba acá, entre los años 86 y 88, ahí tomo conocimiento de lo que pasa acá en Isla Victoria y empiezo a buscar un poco toda esa historia tan rica y tan diversa en cuanto a la dendrología y a la historia forestal que tiene el lugar, que señaló Juan, que es prácticamente el inicio de los parques nacionales en Argentina. Después, durante unos cuantos años, trabajé en el Ministerio de Agricultura, en otros temas, en desarrollo rural, y vuelvo de nuevo a trabajar en Nahuel Huapi a partir del 2003, ya asumiendo este programa de manejo forestal y desde entonces, bueno, reactivando el vivero y trabajando en conjunto con otras áreas del parque para recuperar un poco esa historia, y yo considero que este es un centro natural para la reproducción de la biodiversidad, para la capacitación y para lo que es el gran banco genético de los bosques andino-patagónicos. Así que vamos, ¿qué les parece, chicos? Y vamos a adentrarnos un poco y a recorrer entonces esta parte de la Isla Victoria. Hicimos una revisión histórica desde el principio de la llegada de Anchorena, por décadas. La década de entre el 10 y el 20 de todo ese desmanejo y talas, la década del 20 con la introducción de especies de Pablo Gros, desde los años 30 hasta los 60 con todo el trabajo de los ingenieros forestales rusos. En 1972, en la conferencia de Estocolmo, la primera gran conferencia sobre medio ambiente, se reconoce que las especies exóticas pueden ser causa de pérdida de biodiversidad y que en muchos casos son una amenaza. Entonces ahí se levanta la pata y empieza toda una discusión sobre conservación y desarrollo. Se revisa mucho lo que se ha hecho en todos los lugares del mundo en cuanto a esta introducción y se empieza a pensar que hay otro tipo de manejo posible. En este lugar hacía un tiempo habíamos implantado una lenga que está ahí, que estaba registrada dentro del listado de especies que habían traído los ingenieros forestales rusos, pero la única lenga que encontramos está en la zona ya de Totoras, lejos de los paseos públicos, así que la incorporamos para que
hubiera una representación dentro del Arboretum en la visita. Y bueno, esto queda como una pequeña plaza del centro de voluntarios del antiguo SIG. Y en el borde de allá están esas 7 secuoyas, que en homenaje a los ingenieros forestales rusos les pusimos su nombre, como un pequeño homenaje justamente. Son magníficas esas secuoyas y se llaman Arsanov, Lebedev, Couchet, Krebs, Godlewski, Jacoskoil y Krebs. Hace tiempo que se me ocurrió a mí y me parecía que debíamos dejar un poco algún testimonio de la huella de estos ingenieros forestales que fueron muy importantes en la historia de este parque nacional y de la historia forestal de la región. Esa historia forestal comenzó incluso antes de la creación del parque. Básicamente, bueno, hay algunos antecedentes de plantas que introdujo Anchorena, que se trajeron en las primeras 2 décadas, pero toma impulso verdadero a partir de 1922, cuando se crea el Gran Parque Nacional del Sur, y el entonces ministro de Agricultura de la Nación, Tomás Le Breton, decide que en Isla Victoria tiene que crearse un vivero nacional de importancia para toda la región patagónica. Y ahí contratan a Pablo Gross. Pablo Gross era un perito, un aficionado a la botánica, con mucha escuela de paisajismo. Se ve que tenía influencias de Carlos Thys y del paisajismo francés, y él que le da la impronta a toda esta parte, a la primera parte de Bahía Anchorena, con una colección de árboles que forma un arboretum. Y a partir de la creación del Parque Nacional en 1934 se contrata a todo este grupo de ingenieros forestales, se redobla la apuesta, se lo pone mayor producción y bueno, se desarrolla toda esta parte del área central de la isla, ya no solo con árboles individuales, sino con una escala de plantaciones y de manejo. Hay que recordar que antes de 1922, entre 1910, 1911 y 1920, este lugar es arrasado, es quemado, hay talas rasas, hay muchísima madera que sale de acá, hay una serie de concesionarios que se van sucediendo y el área central estaba prácticamente vacía. Por eso se toma la idea de crear un vivero nacional, y es lo que actualmente se llama un paisaje cultural. Es un paisaje que tiene que ver con la misma historia de Bariloche y de parques nacionales, ¿no? No es solo un conjunto de pinos que hay que analizar para ver si hay que manejarlos o controlarlos o erradicarlos. Tiene también un valor histórico, un valor testimonial de todas las introducciones que se hicieron en Patagonia. Y es a la vez un laboratorio biológico donde muchos investigadores plantean una serie de hipótesis y las interrelaciones que hay entre la fauna y la vegetación, y la verdad que es uno de los escenarios más paradigmáticos de todo el Parque Nacional. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Haciendo todo ese análisis histórico por décadas, nosotros creemos que hay 3 tipos de especies que se manejan en Isla Victoria. Hay algunas que conforman lo que se llaman un grupo de especies históricas, singulares, botánicas, como son las secuoyas.
hermosos ejemplares de muchísimo desarrollo, pero que no tienen ningún tipo de peligro de invasión. Después hay un conjunto de plantaciones forestales que necesitan trabajos de ingeniería forestal, silvicultura básicamente, manejo de plantaciones forestales en una superficie importante. Algunas de esas plantaciones nuevamente tienen mucho valor por ser las primeras de toda la Patagonia, porque dan muchos datos sobre la producción forestal en otros lugares que no sean el Parque Nacional, pero bueno, tienen ese acervo de tanto tiempo. Y finalmente hay un elenco de 6-7 especies bien definidas que son de carácter invasor, sobre las cuales hay que tratar de tener primero métodos de control y después, bueno, si son efectivos esos métodos y se llega a tener escala, se puede pensar en una erradicación. Pero hablamos de más de 100 especies distintas y bueno, solamente las invasoras son 6 o 7 muy identificadas. Asociada a la historia forestal está el conjunto de casas históricas, de edificios. Hay todo si hay una historia forestal en la región, comenzó acá, en Isla Victoria. Si hay un parque nacional que tiene una historia forestal es Nahuel Huapi, junto con Lanín. Y bueno, y eso se ha reflejado pero en la vida de la gente, del pueblo, la leña, la idiosincrasia, bueno, todo eso desde el principio de la historia de parques y desde antes también. Por eso yo digo que no solamente es un patrimonio del Parque Nacional Nahuel Huapi, Islas Victorias es un patrimonio de toda la APN, ¿no? Realmente un poco el corazón del sistema nacional, ¿no? Estos están plantados hacia el 28, hacia 1928. Para destacar, se llama Yellow Pine, pino amarillo, porque cuando envejece este pino se abre la corteza y se empiezan a ver estos colores. Pero hay que tener edad para eso. Así que acá se está viendo el carácter. Tienen un porte asombroso, siguen creciendo con un ritmo de 50, 60 centímetros por año. Son bosques que ya tienen más de 50 metros de altura, en algunos casos. Nos preguntamos cuántos años más van a seguir creciendo con esta tasa. Si tienen buen suelo, es probable que crezcan 50, 60 años más y que alcancen las dimensiones que tienen en sus lugares de origen, como por ejemplo las secuoyas. Las secuoyas probablemente, si tienen el tiempo de crecer, van a tener los mismos tamaños que en California. De hecho, acá ya hay ejemplares que miden más de 50 metros de altura. Estábamos hablando de especies que son invasoras y de algunas situaciones diferentes que hay en la isla. Vimos espacios donde hay bosque alto implantado, pero también nos encontramos con sectores así. Este es un manchón que tiene principalmente pino Oregon y arce más atrás, que es todo un foco, y al menos hay 10-12 situaciones repartidas en el área central de la isla que, bueno, intentamos abordarlas con pequeños planes de sitios específicos, intervenir en un lugar, buscar un objetivo y, por ejemplo, en este caso sería hacer la remoción de todas estas plantas y ver un método de que no se reinvada.
Al mismo tiempo estamos tratando de bajar el potencial semillero de todos estos árboles, muchos de los cuales se están raleando solos porque por una cuestión de espacio hay una mortandad grande, y la misma literatura científica muestra que hay que tener esos dos niveles de control, trabajar con los árboles semilleros y trabajar con la invasión. Simultáneamente en esos dos planos. Este sería uno de esos casos. Estamos en el predio del antiguo vivero nacional. Esto se recuperó, es un predio de cerca de 3 hectáreas. En un vivero buscas dos cosas básicas. Una, que esté clausurado el ingreso de todo tipo de animales, y en lo posible que sea un sector protegido donde se pueda parar el viento. Esas son las dos condiciones para tener una buena producción. Se volvió a montar un alambre anticiervo y anti-jabalí de 11 hilos de altura, de 2 metros. Es muy efectivo. Tenemos que respetar el protocolo de que cada vez que se va el público de la isla, no olvidarnos de cerrar el portón. Y funciona como una clausura. El mismo cierre del vivero nos está dando datos de cómo se manifiesta la fauna exótica de un lado y del otro de la superficie protegida. Hacemos un recorrido periódico para ver el estado del alambrado, pero siempre está bueno. Y dentro de este predio es lo que denominamos centro forestal. Hay un invernadero, hay un conjunto de camas de siembra y canchas de repique de un vivero a cielo abierto, y también parte del arboretum. Por eso es un conjunto. Acá ensayamos cosas. Por ejemplo, esta ladera es una ladera recuperada que estaba toda invadida por retamas. Hicimos un desmonte primero con motosierra y con eliminación del residuo grueso, y desde entonces lo vamos controlando con cortes periódicos de pasto, con un implemento adosado al tractor, y vemos que las gramíneas suplantan a la retama. Entonces esto es solo una cuestión de manejo, y naturalmente la vegetación se desplaza a algo que nosotros buscamos y es muchísimo más fácil de controlar. Este era el predio del antiguo vivero nacional, era un vivero básicamente de exóticas, llegó a producir más de 300.000 plantas por año. Hoy tenemos una producción de plantas nativas mucho más restringida, mucho más cuidado también con los orígenes de las semillas, pero en proceso de ampliación de la producción para que el Parque Nacional y la región cuenten con material para reforestar en áreas degradadas, quemadas, o como promoción o difusión hacia las áreas urbanas en los beneficios del manejo de los bosques. Bueno, este es un sector que es un buen ejemplo de las situaciones de invasión y de manejo que tenemos. En primer lugar, esto estaba todo invadido por ese tipo de vegetación, que es lo que se llama Monte Bravo. Eso es una regeneración de arces pseudoplátanos, un palo al lado del otro. Así que lo primero que se hizo fue hacer un desmonte con motosierra. Había ejemplares grandes, como aquellos. Algunos troncos fueron utilizados para dárselos a luthiers, que fabrican instrumentos musicales, pero otros fueron retirados y utilizados en el vivero. Después de eso tuvimos una segunda fase, que fue esta reinvasión de arces. Un banco de semillas que, a pesar del desmonte, volvió y vuelve a germinar. Y sobre esto aplicamos cortes, nuevamente cortes. Y ahí es donde logramos que el primer rebrote, el segundo rebrote, la germinación de
semillas que eran del banco de semillas, que son eso, finalmente sea reemplazado por gramíneas. Y cuando logramos hacer este manejo durante 2 o 3, 4 años, nos encontramos con esta situación. Y esto es cortar el pasto. Esto tiene una cuestión operativa sencilla de mantenimiento de manejo. Y una buena cobertura vegetal es un buen aislante de la germinación de las especies adventicias como estas, ¿no? Entonces una buena cobertura verde también es inhibidora de la germinación de las semillas. Fíjense que en los lugares donde hay más disturbio, más arena, es donde más germinó el banco de semillas. Pero en los lugares donde hay más pasto es donde menos germina. Esto quiere decir que el esfuerzo mecánico de desmonte y de remoción, si nosotros lo acompañamos con medidas de manejo, vamos logrando desplazar el equilibrio hacia lo que buscamos nosotros. Mientras tanto, ejemplares así singulares como estos se llaman Abies magnifica. Son unos abetos de las montañas rocallosas, muy de la zona de Aspen, son realmente muy bonitos. Y bueno, este es un ejemplo de una planta monumental que no tiene propagación, no tiene peligro de invasión. Así que bueno, los estamos destacando para que sean parte de la visita del arboretum. Hay unos pinos del Himalaya, que son los pinos que crecen a mayor altura en el mundo. Esos pinos germinan, crecen, forman bosques a 4.500, 5.000 metros de altura. Impresionantes. Acá estamos llegando a la parte central del vivero. Aquí comienza el denominado Sendero de las Secuoyas. Destaco este árbol como un ejemplar particular, con el que con Juan Carlañán hicimos una poda de ramas de altura, que deberíamos repetir en los otros ejemplares para poner en valor justamente los fustes que tienen estos árboles. Este ejemplar tiene más de 3 metros de diámetro, 3 metros 20 de diámetro, con lo cual la circunferencia es de alrededor de 12 metros y tiene 51 metros de altura. Justamente lo que hablábamos hace un rato, en cuanto a la longevidad y el ritmo de crecimiento, harían suponer que en 30, 40, tal vez un poco más de tiempo, pero no más de 100 años, estos árboles deberían alcanzar la dimensión que tienen en sus lugares de origen. Árboles de 80 metros de altura y de 5 o 6 metros de diámetro. Acá hay un sistema de compostaje, hay varias de estas composteras en distintos lugares y fue interesante porque utilizamos las mismas varas de los arces que estamos controlando, porque teníamos un problema con eso, era mucho material para degradar, a veces había que quemar y tratamos de evitar lo que se pueda en las quemas. Así que utilizándolo simplemente puestos y trabados por su propio peso, son contenedores donde ponemos todo el material orgánico y acá mismo producimos el compost que usamos en el vivero. Es una práctica que nos dio mucho resultado. Acá hicimos un pequeño hoyo, lo que se llama una calicata, para ver un poco el perfil del suelo. Y vemos la última deposición de cenizas de la erupción del 2011 del volcán Caule, Puyehue. Esto es lo que se acumuló y esto es hojarasca y material orgánico que se produjo después. Pero a 4 centímetros, 3-4 centímetros está la capa de arena.
Bueno, este es el sector de propagación, de recría, a campo, fuera del invernadero. El invernadero es un sector de producción de almácigos, pero después las plantas, a medida que crecen, tienen que ser envasadas individualmente o plantadas a suelo con repique, para que tengan un proceso que se llama rustificación, que es una adaptación al medio ambiente fuera de invernadero, y entonces esas plantas están después preparadas para ir finalmente al campo. Acá hay un conjunto de plantas producidas por semilla. Estas son lengas de la zona de Bariloche. La lenga es una especie que no está naturalmente presente en Isla Victoria. Pero así como traemos y las producimos, también las podemos llevar. Esto no significa que tengan que ser plantadas en Isla Victoria o que representen una invasión, sino que con manejo uno controla esas cosas. Acá hay ñires también, ñires que son resultado de una acción conjunta con un concesionario de la zona norte del parque, del Camping Fagner, que un poco esos concesionarios manifestaron un poco la preocupación porque, claro, ven que hay un uso leñero constante en el camping y pidieron si había alguna forma de restituirle al ambiente, a la naturaleza, parte de lo que se utilizaba. Entonces cosechamos semillas de ese lugar con Santiago Quiroga y producimos estos ñires que tienen esa genética y que van a ir a la zona de Fagner para reemplazar lugares donde se utilizó intensamente. Acá hay un conjunto de chinchín, otra especie no tan forestal, pero sí arbustiva, muy interesante de nuestros bosques. Acá tenemos caña coligüe, que no es que sea una especie infrecuente, de hecho hay muchos cañaverales en todas las zonas del parque, pero lo llamativo de esto es que fueron producidas a partir de semillas. De la gran floración que tuvo la caña entre el 2007, 2008 y 2012, 13, desde San Martín de los Andes hasta todo lo que es la zona sur de este parque. Estas en particular se buscó semilla lo más cercana al lugar y se cosechó en parte de la isla y en parte del bosque de Yao Yao, así que es la misma zona. Algunas se pusieron en maceta y otras están sembradas directamente a suelo, con lo cual tenemos que hacer lo que se llama división de mata, hacer cuadrados y empezar a separarlas para que se propaguen. Es una propagación distinta que la propagación por semilla. Fue una gran oportunidad para nosotros. Yo llegué hace como 30 años a Bariloche y escuchaba siempre que la caña florece cada 70 años, la caña florece cada 70 años y la verdad que cuando floreció dijimos, es el momento de juntar semillas y no esperaremos otros 70 años a que germine. Eso es muy interesante también biológicamente, porque una especie que se propaga vegetativamente, cuando tiene este tipo de monofloración por única vez en la vida y después muere, hay una alta recombinación genética. Esos momentos de que hay reproducción sexual es cuando la planta tiene evolución, tiene pequeñas mutaciones y cambios. Así que bueno, hemos tomado ese pulso y acá está en estas cañas. Estos son almácigos que estamos trabajando, porque no todo lo hacemos en el interior. También tratamos de ver si podemos hacer germinar semillas a cielo abierto. Así que acá hay un almácigo de maitenes y de notros también. Acá tenemos un conjunto de coihues y de arrayanes. Esos coihues fueron trasplantados de suelo de lugares de acá de la isla, trasplantados a manos, de lugares de la isla donde hay una altísima presión de herbivoría, como en la zona del cementerio, y de alguna forma fueron rescatados, por decirlo así, y viverizados tienen un crecimiento muy importante. Hay dos especies que son como las rectoras en Isla Victoria, que son la matriz del bosque, que son el ciprés de la cordillera y el coihue. Después hay otras especies acompañantes como maitén, como ñire, como
radal, pero la gran matriz del bosque es coigüe y ciprés. Así que los primeros esfuerzos los ponemos en coigüe y ciprés de la misma semilla cosechada acá. Estos arrayanes están producidos con semillas seleccionadas del bosque de arrayanes. Acá está el banco genético de 20 ejemplares. Andrea, Tai, Capo, ¿cómo andan? Y esto fue un trabajo hecho junto con el grupo de genética forestal del INTA Bariloche, con el doctor Leo Gallo. Dicho en palabras sencillas, al haber juntado semillas de 20 ejemplares seleccionados a una distancia representando toda la formación del bosque de arrayanes, si le ocurriera algo a ese bosque de arrayanes, si tuviera un disturbio, una mortandad masiva, acá está el banco genético para recuperarlo, no solo por la especie arrayán, sino con su propia genética. Esto los estamos utilizando en cosas locales dentro de la isla. Ese cerco que se hizo en lo que era la escuela de guardaparque está hecho con estos ejemplares, y vamos a ir hacia el barrio de guardaparques a reemplazar los cercos que eran de macrocarpa, de picea, de otra época, también por estas nativas. Bueno, pequeñas curiosidades botánicas. Este es un avellano que nos dio el doctor Krofel de la Universidad del Comahue, muy chiquitito, una especie valdiviana, se está criando, está tomando su porte y lo vamos a incorporar. Estos son cipreses de la cordillera, una planta hecha con semilla cosechada acá de la isla. Además, una calidad de planta excepcional. Tienen 3 años, lo que demuestra que el crecimiento no es tan lento. Y ya están listos para ir a campo, en alguno de los ensayos de restauración. Nos encontramos en el invernadero del centro forestal. Este es un ambiente con condiciones climáticas controladas. Acá se detiene la helada, el frío, hay un sistema de calefacción mínimo para cortar la helada, y es en general la primera parte de todo el proceso, donde la semilla preparada, estratificada o separada, que fue cosechada durante el verano, es sembrada en cajones de siembra a modo de almácigos. Se busca una germinación temprana en principios de la primavera con esta protección ante las heladas, y las plantas son desde los plantines envasadas rápidamente para tener este porte. En este caso son maqui, una especie muy indicadora de la herbivoría en el lugar y que ha sido fuertemente impactada por los ciervos, con idea de recuperar estos montes. En general las plantas pasan 1 año, a lo sumo 2 acá adentro, se llama periodo de almácigo, para después pasar a una situación en el exterior que es un periodo de rustificación, donde se equiparan las condiciones ambientales externas con la planta, y entonces quedan preparadas para ir directamente a plantación. Acá ensayamos también algunas especies de valor especial, como el alerce, la Fitzroya cupresoides. Estas semillas fueron cosechadas en la zona del lago Roca. Acá Juan se subió con arneses hasta unos 20-25 metros de altura para cosechar semillas del tercio medio del árbol, que es lo indicado. Y bueno, estamos analizando la parte de estratificación y germinación. No tuvimos muchos ejemplares, pero los que están crecieron muy bien. Semilla cosechada en el 2009. Así que eso de que el alerce crece 1 milímetro por año,
crece un poquito más. Estas plantas tienen 5 o 6 años. Hay otras especies que son más arbustivas como esta, Rafitamus o espino azul, y también estamos viendo algunas especies ornamentales como las, además de ser nativas, como las aljabas, que nos parecen interesantes en ese pool genético para los ensayos de restauración, no solamente poner forestales. Este invernadero fue construido con madera de las exóticas extraídas de acá, con una contratación directa que hizo Parques Nacionales, y para destacar los planos los hizo la arquitecta Verónica Esbarca, después de una investigación sobre distintos invernaderos que se usan en varios jardines botánicos del mundo. Tiene una tipología interesante de construcción de tipo Bariloche, pero bueno, con los elementos típicos, que son las paredes verticales transparentes y los techos de nylon o policarbonato para evitar las pérdidas de calor. Tiene un domo central para exhibición de plantas y 2 naves laterales para lo que es la parte de reproducción. Se inauguró en 2009, en abril del 2009, estuvo acá presente el entonces presidente Héctor Espina. Se inauguró esto junto con la sala donde están exhibidas las canoas y una parte de la historia del lago, de los pueblos preexistentes al poblamiento de la isla. Fue ese conjunto. Bueno, y están emplazados justo en el lugar donde era la parte central del vivero antiguo de Parques Nacionales. No se hacía producción en invernadero, se hacía todo a cielo abierto, y esas canchas de repique que se ven ahí afuera repiten un poco las canchas que había donde se ponían todas las plantas. Todo el material que vemos nosotros acá adentro tendría que tener una primavera, un verano de crecimiento, con este efecto nodriza, con este efecto de protección. No estamos utilizando fertilizantes ni químicos más allá de lo que se produce como compost, que es bueno, que es muy nutritivo, pero apuntamos a que estas plantas tengan un crecimiento de 15-20 centímetros para poder después salir y ser rustificadas y reemplazadas por todos los plantines que germinen de las bandejas de siembra. Y así cada año hay un ciclo de plantas que ingresan y plantas que van a rustificación. Estamos haciendo un inventario también para conocer bien todas las existencias y registrar todos los movimientos, porque los fines son múltiples. Utilizamos acá estas plantas para restauración de los ambientes donde se sacaron los pinos como aprovechamiento, pero también, como vimos hace un rato, hay parte del material que se produce, como siempre hizo Parques Nacionales en la historia de los pueblos, para cosas como arbolado urbano, para trabajo con los vecinos, educación ambiental. En Nahuel Huapi hay una riquísima historia de eso, de la gente, el pueblo y los árboles y las plantas de parques nacionales. Uno recorre la ciudad y ve lugares, viejas casas de viejos pobladores con una secuoya, con cosas que hacen recordar el lugar de origen. Pero todo ese material y todo lo que está en muchos de los cascos de las estancias salió de acá. Este fue el centro primario de producción y después de dispersión de todas esas plantas. Por eso decimos que parte del paisaje patagónico, sobre todo de los cascos de las estancias, está fuertemente influenciado por la historia forestal del lugar. Ortiz Basualdo es uno de los ejemplos y Yao Yao es otro de los ejemplos. Bueno, para mí muy significativo, ¿no? La historia la construyen también los pueblos, ¿no?
Ahora vamos a ir a una nota muy linda que tiene que ver con una plantación de árboles nativos en un barrio muy nuevo en la zona del Alto de Bariloche, con una gestión que hizo Graciela Fontana, que Graciela Fontana, bueno, dice hay que hacer esto, se entregaron viviendas, hay que poblarlas con especies nativas. Y entonces, Adolfo, queremos contarle un poco a la gente antes de ver lo que fue la plantación, de dónde salieron esos arbolitos, ¿no? Bueno, estos árboles salen de aquí, del vivero de Isla Victoria, donde hay una producción de unas cuantas especies nativas. No todas son utilizadas en restauración o en repoblación forestal en la misma isla, muchas están planteadas como especies que pueden ser utilizadas junto a la sociedad local en otros lugares, y este es el caso. Es una alegría poder realizar esta plantación, como tantas veces hizo a lo largo de la historia parques nacionales con las ciudades que están como Bariloche, San Martín de los Andes, Esquel o el Bolsón. Así que bueno, se trata de 80 ejemplares adultos de roble pellín que no van a ser utilizados acá en Isla Victoria, pero que tienen una característica muy apropiada para el arbolado urbano, y como bien decís, hubo un motor ahí que fue Graciela Fontana, compañera de trabajo, pero también vecina de este barrio, que impulsa a todos sus amigos y compañeros a que bueno, el lugar después del barrio de vivienda sea forestado y tenga un aspecto mejor y más de arbolado justamente. Bueno, vamos a ver un poco estos arbolitos dónde salieron y cómo fue la plantación allí en el barrio junto a los vecinos, junto a la gente de parques. Acá estamos con Juan Carlañán, que próximos a hacer una tarea muy interesante. Desde el Parque Nacional se va a apoyar un pedido de arbolado urbano. Queremos contarles a los vecinos que estos árboles se van a sacar a raíz desnuda. Son árboles relativamente jóvenes, eran plantines de este tamaño en el 2008 y ya tienen en algunos casos más de 3 metros de altura, 4 metros de altura. Bueno, el cuidado es estar atentos, seguirlo. Estamos en una época invernal, con lo cual el riego no es el principal problema, sino que esté bien implantado, que haya un buen hoyo, un buen cuidado y seguimiento. Pero sobre todo van a necesitar riego en la primavera y en el verano, sobre todo en el primer verano, que es el más crítico, hasta que prendan bien. Cuando tengan un buen prendimiento van a necesitar un riego menor, pero el primer verano es crítico. Vamos a utilizar esta pala, una herramienta nueva de profundidad, peso para corte de raíces vertical. Y vamos a ensayar si esta técnica nos resulta propicia para este tamaño de árbol. Impresionante. Impresionante. Fuimos de Isla Victoria y ahora estamos ya en el barrio con el material preparado y en el momento que se está repartiendo entre todos los vecinos. Acabamos de tener una charla donde vimos los cuidados necesarios, suficientes, mínimos para hacer la plantación. La gente es súper entusiasmada, está presente el intendente del Parque Nacional. Así que bueno, terminando el ciclo que empezó en Isla Victoria y bueno, ahora se convertirán en árboles de arbolado urbano. La idea estuvo muy buena, charlando con Adolfo por el tema de que el barrio está, digamos, desértico en cuanto a plantas. Adolfo le pareció muy buena la idea, nos ofreció 80, así que hicimos un sorteo en el barrio porque cuando comentamos la posibilidad de traer estos renovales se anotaron más de 200 personas, se hizo un sorteo y bueno, acá están retirando los que salieron favorecidos.
y me parece que está bueno porque así de esa manera promovemos el plantado de flora autóctona, ¿no? En el barrio. Hola, mi nombre es Cristina Kumel, vivo en las 645 viviendas y bueno, quiero agradecerles mucho por esto, por entregarnos los arbolitos, y es mi primer árbol y es muy lindo gesto de parte de ustedes y que tuvieron 7 años para hacerlos, así que muchas gracias. Mi nombre es Vanina, yo vivo en el barrio desde hace poquito. Bueno, la idea me parece muy buena. Deberíamos tener más plantas locales que exóticas. Y bueno, es una buena forma de traer el bosque a casa. ¿Cómo te llamas? Luciano. ¿Qué te pareció la idea de llevarte un arbolito a casa? Bien. ¿Sí? ¿Estás contento? ¿Sí? ¿Ya tenías algún arbolito? No. ¿Y lo vas a cuidar mucho? Sí. Bueno, estaba muy contento el nene porque había ganado un arbolito, cuidado, y bueno, y que lo va a cuidar y todo eso, y quiere plantarlo él también. Bueno, yo soy Carlos Sánchez, vecino del barrio 645 viviendas. Estamos más que agradecidos con la entrega de los árboles. Creo que es importante mantener las especies autóctonas, así que bueno, lo plantaremos ahora y lo disfrutaremos de acá a unos años. Bueno, se llevan un arbolito, ¿cómo se sienten? ¿Están contentas? Muy contentas, es nuestro primer arbolito, así que llegamos derecho a plantarlo. Y este arbolito va a crecer junto a los chicos, ¿no? Sí, es la idea, es la idea. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Lucía. ¿Estás contenta, Lucía? Sí. Y bueno, ¿vas a plantar arbolito? ¿Le vas a poner algún nombre, algo? No sé. Bueno, ¿le vas a ir sacando fotos a medida que vaya creciendo? Sí. Y en el verano mucha agua, mucho cuidado, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Jessica Lagos. ¿Contenta? ¿Qué es eso? Sí, el primer árbol de casa, así que recontentos. Es nuestra primera casa, así que contentos porque tenemos una historia para contar. Y empezamos por el árbol, que es eso, pura vida. Así que, bien. Qué lindo. Bueno, ¿y usted, señorita, qué le pasa? Cuénteme, ¿cómo se llama? Francisca. Ay, qué hermoso nombre que tenés. ¿Y te llevas un arbolito? Sí. ¿Le vas a poner nombre al arbolito? Árbol mío. Ay, bueno, tenés que sacarte fotos con el arbolito a medida que vayas creciendo. Sí. Claro. ¿Sí? Sí. Claro. Bueno, felicitaciones. Sí. ¿Te estás llevando un arbolito a casa? Sí. ¿Y estás contenta? Sí, porque estoy viviendo ahora en la naturaleza para mí, porque tengo muchas plantas y árboles. Ay, qué lindo. ¿Y te sentís bien entonces rodeada de arbolitos, viviendo con vegetación? Sí. Bueno, ¿y qué le dirías a los niños que también se llevaron un árbol a casa, que lo cuiden? ¿Qué les dirías? Que vivan feliz con su arbolito y que lo cuiden bien para que puedan tener un buen árbol gigante. Sos hermosa, muchas gracias, ¿eh? De nada. Bueno, estamos con Mari, vecina de aquí. ¿Esta es su casa? Esta es mi casa. ¿Y usted ofreció la casa para...? ¿Cómo le llegó esta idea? Bueno, esto lo hacemos entre todas las referentes de la 645 y bueno, pidieron para la casa y la ofrecí como ofrezco siempre. Soy una ofrecida anónima. Bueno, ¿y qué le parece esta iniciativa de plantar árboles en este lugar? Muy lindo porque esto va a embellecer al barrio, va a dejar todo hermoso como estamos haciendo, poniendo semillas para las plantaciones y todo, así que esperemos que lo cuiden. Vamos a ver. O sea, lo lindo de que aquí hay mucha gente que nos iba contando que esta es su primer casa, que va a ser su lugar para vivir el resto de sus vidas y este encuentro entre los vecinos por tener un árbol que viene con esta historia que nos contaba Adolfo hace un rato y ir construyendo juntos, ¿no? La identidad del barrio. Perfecto, sí, es muy lindo. Mira, yo viví en un barrio en Buenos Aires casi 40 años, que me vine ahora hace 12, y teníamos plantados los álamos. Así que mi cuadra, que era casi media manzana, porque era una parte de quinta,
preciosa, que hoy voy y me da mucha pena ver mi casa. Muy lindo. Queríamos que no tocaran ni nada, porque era como cortarnos un pedazo de nuestro brazo. Así que es hermoso vivir con la naturaleza. Bueno, estamos con otro vecino. ¿Tu nombre? Cristian Davies. Bueno, contame cómo te llegó la propuesta, cuando te llegó, ¿qué te pareció? No, me pareció una muy buena propuesta de ver que se expanda más el tema de volver verde los barrios, de que Parques ayude a los barrios nuevos. Y no, me pareció muy bueno. ¿Su nombre y apellido? Ramiro Saldía. Bueno, ¿qué te parece la idea de que te lleves un arbolito? La verdad que muy bueno, me había puesto re feliz. Y son grandes además, así que ¿ya hicieron el pozo todo? No, por ahora no. Así que ahora tienen que llegar a hacer el pozo y plantarlo rápido. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se llama? Ezequiel Martínez. Bueno, Ezequiel, ¿qué te pareció la idea? ¿También te llevas un árbol? Sí, muy buena, porque no sé, casi no hay árboles acá, ¿viste? Y le va a dar algo lindo a la casa. Nada, la verdad que re contentos, es nuestra primera casa propia, digamos, y yo ya una vez tuve la posibilidad de plantar, que en su momento planté un maitén en la casa de mi abuela que creció enorme, pero no había tenido la posibilidad todavía de plantar algo con él. Y el hecho de que sea este tipo de árbol, la verdad que lo hace muy especial, y también, como decía él, el tema de que no hay árboles en el barrio. Estaría bueno también que hicieran algo también para poner árboles en la vereda, la verdad que quedaría muy lindo. Pero bueno, por ahora va en el patio. Bueno, dígame su nombre. Ángeles. Ángeles, estás desde tempranito acá viendo todo, cómo están llegando los vecinos, se llevan sus arbolitos. ¿Qué te pareció la idea? Y bien, para darle un color más a la casa. ¿Vos tenés tu arbolito también? Sí. Sí, tengo uno ya. Bueno, y contame, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a cuidar? ¿Lo vas a ver crecer? ¿Le vas a ir sacando fotos? Sí. Bueno, ¿y qué le decís a los otros niños que se llevaron arbolitos? ¿Que los cuiden? ¿Qué les dirías? Y sí, que los cuiden porque son parte de la naturaleza. Y la naturaleza la tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Sí. Y ustedes tan chiquititos, llevándose un arbolito, es una linda forma de crecer con la naturaleza, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Chao. ¿Tu nombre? Jorge Ampuero. Bueno, Jorge, ¿qué te pareció la idea, esto de poder tener un arbolito en tu casa? Lo teníamos pensado, queríamos plantar un arbolito, depende dicen que un árbol es una vida. Así que estoy esperando otro hijo, así que voy a tener que comprar otro árbol más. Qué lindo, porque tus hijos van a poder crecer al lado de estos árboles, y el día de mañana, cuando les den la sombra, cuando jueguen con sus hojas, es todo parte de la historia de la familia, ¿no? Nos vamos a acordar, con el tiempo nos vamos a acordar de por qué están plantados. Y sobre todo con la historia, poder contarle a tu hijo que esto vino de un vivero, de una isla, que se trabajó en tanto tiempo, todo el proceso, ¿no? Y sí, vamos a contarle lo que sabemos y, ¿cómo se llama? Y nos vamos a tratar de subir con ellos al árbol. La casita del árbol. La casita del árbol va a ser afuera. Qué linda idea, ¿no? Para encontrarse con el vecino también y darle un poco más de vida al lugar. Sí, bueno, la verdad que es una iniciativa muy buena, y el hecho de poder que traigan un árbol al barrio es algo bueno que fomenta el bienestar de la familia igual, del espacio verde. O sea, es algo importante para el barrio, ¿no? En general. Bueno, ¿tu nombre? Jessica Becerra. Bueno, estuviste ahí, te vi con las planillas, anotando, tomando datos a la gente, organizando todo. ¿Cómo fue eso? Sí, fue en realidad incentivo de muchos vecinos querer ya plantar un arbolito en nuestra propia casa. Así que nada, empezamos con eso, gracias a la ayuda de Graciela también, que hizo ese lasbón. Y ahí estaban todos recibiendo, acá recibimos otro vecino también, todos recibiendo sus arbolitos felices, y eso es un gran orgullo para mí, que me gusta ayudar en el barrio, para lo que sea, es un gran orgullo. Y dar vida, ¿no? O sea, que tiene que ver con esto, con la naturaleza, con que vivimos rodeados de un parque nacional, y que de golpe el parque esta vez vino directo a sus casas. Sí, la verdad, como lo decía el ingeniero, nos sentimos muy halagados, ya que es la primera vez que desde Isla Victoria vienen a traernos arbolitos aquí. La verdad, muy
es más, estamos muy agradecidos ya por ese privilegio. Seguimos acá con otros vecinos que se están yendo muy contentos, ¿no? Estamos re felices, la verdad que una oportunidad de poder seguir sembrando las especies autóctonas que en realidad no son fáciles de conseguir, ¿no? Así que bueno, re felices, gracias. Para la casita, ¿no? Sí, sí, re lindo, para la casa, para cuidarlos también es una responsabilidad. Está muy bueno lo que decís, porque uno se lleva un árbol y es una responsabilidad, es como adquirir un animal, tener un hijo, ¿no? Sí, creemos que tienen vida y son seres vivos que hay que cuidarlos. No se pueden expresar, pero sí, seguramente tienen son seres vivos que sienten y que también... Es más, hay en un lugar, unos biólogos acá en el Centro Atómico están haciendo una investigación de que las plantas reaccionan a las agresiones o a los cambios en el ambiente. Entonces, el estudio indica de que sí, tienen su manera de expresarse así. Así que bueno, mucho cariño, aparte de agua, mucha agua en el verano, mucho cariño y mucho amor para estos arbolitos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, tenemos una palta también, una planta de palta, así que adentro para cuidarla y todo. Pero sí, así que vamos a cuidarlos. Les gusta la música también a las plantas, ¿eh? Así que bueno, chicos, que disfruten de estos dos arbolitos y que crezcan lindo con ustedes. Bueno, gracias. Por lo que hacen, por lo que hacen. Gracias. Sigan así haciendo por todos los barrios así. Gracias. Terminando ya toda la actividad, vienen los agradecimientos y muy especialmente queremos agradecer a todos los que hicieron posible esta iniciativa y mucho a los guardaparques de Isla Victoria y de la zona lacustre, Pablo Rosso y Diego Luca, Juan Carlañán, compañero del Departamento de Conservación. Agradecemos especialmente a Caucau, quien gentilmente nos cruzó todos los paquetes de plantas hasta Puerto Pañuelo. Y bueno, y fue una logística que armamos un poco entre todos, así que a todos gracias, porque si no nadie había podido hacer esto solo. Y bueno, llegamos al final de este programa especial de Ecos del Parque TV, donde pudimos recorrer la isla, donde pudimos actualizarnos sobre cómo se está trabajando en el vivero. Y tenemos algo que Adolfo nos va a contar para el final, que son dos especies emblemáticas, una para la Patagonia, otra para el mundo. Y ahí vos nos querías contar algo más también, ¿no? Quería contar un poco que si miramos este lugar es un poco un encuentro entre la flora del mundo y la flora nativa. Y de alguna forma también es un encuentro de cultura, donde nos encontramos los exóticos con los nativos y los que vinimos y los que nos fuimos. Y así como está representado este hermoso ciprés de la cordillera, que es un tremendo semillero que utilizamos para reproducir esa especie en el lugar, que es una especie de valor especial, altamente valorado, símbolo de Bariloche, el ciprés de la cordillera. También nos encontramos con ejemplares como el de la meta secuoya, que es una rareza botánica, una especie que se creía extinguida en su momento, y que junto con un ejemplar que está en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el que está aquí en Isla Victoria, fueron los dos primeros ejemplares traídos en la Argentina y puestos en una colección, lo que muestra cuánto Parques quiso conocer la flora, no solo local, sino de todo el mundo. Y es un encuentro de culturas y de gentes también, y entender esto de poder convivir también entre las exóticas y las nativas, y los cuidados que hay que tener para defender uno y otro ambiente y en qué caso. Y yo también, como Juan, estoy muy agradecido por este día, la verdad que la experiencia ha sido muy buena. Y ustedes han traído el sol, porque la verdad que nuestro pronóstico era de lluvia. Decían, no vaya que va a llover, ¿para qué van? No, vamos, dijimos. Hermoso. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, gracias por recibirnos, por acompañarnos. Fabio Campronero, que nos acompañó el programa pasado y que nos acompañó con sus fotos realmente espectaculares, por eso siempre agradecidos. Y nos despedimos y nos volvemos a encontrar con más Ecos del Parque TV la semana que viene.